Bien, muy buenas tardes. Gracias a todos quienes se han sumado a esta segunda jornada, segunda entrega del seminario que está ofreciendo BDO junto con el Centro de Innovación de Políticas Públicas del Perú. Ayer teníamos a exponentes internacionales hablándonos acerca del marketing político y planes de gobierno. Y hoy, como esta segunda entrega quiere darle continuidad a la temática, obviamente sigue siendo el seminario sobre marketing político, pero queremos hablar de ese otro componente que ayer ya esbozaron nuestros expositores y que guarda relación con una gestión eficiente por un lado y por el otro la rendición de cuentas. Lo uno y lo otro que está directamente concatenado con la antesala del ejercicio del poder, que es la campaña electoral. El propósito justamente es llegar al cargo y posteriormente, como bien lo va a explicar Oscar Toledo más tarde, junto con el auditor general del Poder Ejecutivo, el abogado Luis Cardoso Olmedo, la rendición de cuentas, no simplemente como una cuestión de mera fiscalidad o entregar documentos o poner papeles a la vista, sino hacerlo con la responsabilidad que requiere el ejercicio de un cargo público. La responsabilidad que implica el tener todos los elementos que son indispensables para dar certeza al ciudadano, al contribuyente, de que aquello que contribuyó bajo cualquiera de las modalidades se utilizó satisfactoriamente y que el candidato pudo hacerse cargo de sus promesas y las pudo ejecutar. Y para ello, un elemento sustancial, la experiencia del doctor Víctor Raúl Benítez, que es un docente universitario, él es economista, es conocedor del ámbito político, también formado académicamente para dicha función y estuvo asesorando a gobiernos municipales. Él con su vasta experiencia nos dará apertura en esta jornada del seminario para hablarnos justamente de esa gestión eficiente. ¿Cómo se consigue? ¿Cuáles son las bases de una gestión eficiente o los puntos centrales que el que va a desempeñarse en el cargo público debe tener en cuenta sin lugar a dudas? Les dejo ya en compañía del doctor Víctor Raúl Benítez para dar inicio a este segundo día de seminario. Adelante, doctor, buenas tardes. Gracias, Roberto. Bueno, muchísimas gracias también a Oscar, quien me invitó para esta presentación. Y quisiera hablar hoy sobre el tema de la gestión y la devolución de la naturaleza pública a los gobiernos, sean ellos nacionales o subnacionales, en este caso municipales. Antes que nada, quiero aclarar que lo que aprendí, yo soy del sector privado y lo que aprendí en el sector público lo tuve en Curitiba, trabajando como asesor en el siglo pasado ya, del señor Jaime Lerner, quien falleció hace poco tiempo. Y luego vine al Paraguay, trabajé con el gobierno, o sea que lo que les voy a contar, por eso les cuento un poco los antecedentes, es lo que yo viví nomás, no son axiomas, ni no son principios infalibles, sino que voy a darles una narrativa de lo que yo pude ver en la gestión pública, que para mí es algo relativamente nuevo en mi vida profesional. Lo que generalmente los gobiernos hacen o deberían hacer, sobre todo en el Paraguay y en América Latina en general, es devolver a los estados su naturaleza pública. En este caso, una ciudad es un pequeño estado. Y en segundo lugar, es mejorar la calidad gerencial del gobierno. O sea, por un lado, ¿por qué hay que devolver a los estados, a las gobernaciones o a las municipalidades su naturaleza pública? Y debido a que en gran medida estas estructuras o estas instituciones están cooptadas por otros poderes fácticos, independientemente de que sea más o menos integridad, más o menos corrupción, y una de las cuestiones muy importantes es que eso vuelva a ser público. En segundo lugar, es mejorar la calidad gerencial de los gobiernos de manera tal de proveer de los bienes públicos que la demanda social o que la ciudadanía está esperando. En primer lugar, entonces es una cuestión de filosófica, ¿sí? O de ciencias políticas, y en segundo lugar es una cuestión de management. Esas son las dos cuestiones más importantes. Ahora bien, estamos en periodo de elecciones y a partir de estos dos presupuestos sobre lo que es la gestión, digamos, pública, lo que yo pude ver, ¿quién gana una elección entonces con esos dos presupuestos? Y ganan elecciones aquellos que tienen la tendencia, el rostro de una tendencia que ya está en el imaginario colectivo.
Por eso que generalmente yo le digo a quienes se presentan como candidatos, esto lo escuché decir al señor Lerner, le escuché decir a un intendente argentino llamado Rodríguez Larreta, de Buenos Aires, jefe de gobierno, le dicen, es que más que un programa de gobierno, perdón, es importante tener el discurso de salida, la narrativa, cómo dejo aquello que yo recibo como mandatario en términos de devolución de su naturaleza pública a la cosa pública, que estaba medio semi-privatizada por ejemplo, el poder económico que coopta al poder político. Y entonces los que están en menores, en una situación, en un nivel socioeconómico inferior, están subrepresentados en las instancias de poder y los que tienen más están sobrerepresentados. Por eso es que a veces cuando el Producto Interno Bruto crece, a mí no me excita mucho si no se disminuye la desigualdad, porque si el Producto Interno Bruto de un país crece nomás y se acumula en manos de unos pocos, eso hace que no pueda haber cambios rupturistas en el status quo, estoy hablando de devolver al Estado su naturaleza pública, porque aquellos que acumulan más de eso que crece, que no se redistribuye o que no se distribuye, no digo la igualdad total, pero que no se distribuye en un nivel mejor, en un mejor nivel de lo que se distribuía anteriormente, cuando uno toma el poder, eso se apropia del poder político. Y como dice las Naciones Unidas en su informe regional ahora del 2021, hay una trampa, porque las políticas públicas reproducen esa situación. Las políticas públicas, sea nación, sea gobierno estadual en el Brasil o una gobernación en el Paraguay o municipal, reproduce ese estado de cosas. Ese es un tema muy importante que tenemos que considerar. Entonces, lo que más importa es muchas veces si la desigualdad también disminuye, porque entonces hay cambios estructurales en el nivel político y las políticas públicas cambian en función a la mayoría, que está expectante sobre bienes públicos que una sociedad está hace tanto tiempo como la paraguaya, por ejemplo, postergada y esperando. Correcto. Yo quiero hacer ahora entonces un análisis hegeliano de qué es lo que justifica entonces el poder, de manera de que se pueda devolver al Estado su naturaleza pública o a un municipio. Asunción, por ejemplo, necesita volver a ser una municipalidad con naturaleza pública, lo digo con conocimiento de causa. La etiología, o las etiologías son varias. Y lo mismo pasa a nivel del Estado paraguayo. Está cooptado, ¿verdad?, por el poder económico. Algunos le dicen las élites económicas. Inclusive Milda Rivarola dice que hay como un pacto tácito y perverso de las élites económicas, que más o menos el diálogo es así: che, te dejo que tengas un estado mínimo, pero no me cobre muchos impuestos. Se le dice la élite al político, a la clase política, y hasta podés robar, tranquilamente podés robar, siempre y cuando no me rompas mucho las pelotas, dice Milda Rivarola, estoy haciendo la metáfora de lo que ella explica, y yo pueda entonces hacer mis negocios y no pagar los impuestos que yo ahora digo tanto se necesitan para mitigar o disminuir el enorme déficit infraestructural que tiene el Paraguay: agua y saneamiento, educación, salud, energía, habitación y movilidad, que son las vías de infraestructura, que ahora se está disminuyendo un poco desde el Ministerio de la Obra Pública. Pero la ciudad es un caos, ¿verdad? A nivel de ciudades, nosotros tenemos un verdadero caos que voy a comentar enseguida, cuando hablemos de cómo mejorar la calidad gerencial del gobierno. Entonces, no voy a pasar, pero voy a mirar nomás una ayuda a memoria que yo tengo para desarrollar esta parte. En primer lugar, si yo miro, ahí está. Yo quiero hacer 2 preguntas introductorias, 10 preguntas existenciales y después 5 respuestas filosóficas a esta cuestión de devolver al Estado su naturaleza pública. El gran tema es cómo la gente percibe el poder. Ganan elecciones aquellos que tienen el rostro de una tendencia que tiene que ver con instintos básicos, les suelo decir yo a quienes se presentan. Y esos instintos básicos tienen que ver en la escala de Maslow con cuestiones tan elementales como agua. El Paraguay en agua y saneamiento es un caos total. Tanto en agua potable, no hay cloaca. La milla de oro de Asunción no tiene cloaca. Y si tiene, en algunas porciones, allí entre Santa Teresa y Aviadores del Chaco, por ahí,
Grandes marcas internacionales de fast food no están conectados. Tiran sus aguas cloacales o sus aguas residuales a los caños de desagüe pluvial. Son marcas internacionales, corporaciones multinacionales. Porque la ciudad y el Estado no es solamente la polis, el gobierno, como dice Charlo Garay, no es solamente la urbis, el territorio, sino que es sobre todo también la civis, los ciudadanos. Es muy mala también la calidad de la ciudadanía paraguaya en general, de la ciudadanía metropolitana, de la ciudadanía azucena en general. Por eso tenemos el caos en el cual estamos viviendo. Por eso es que ganan elecciones aquellos que captan el rostro de una tendencia que podrían estar entre distintos básicos. Algunos buscan la seguridad. Entonces, distinto básico, le votamos a Lino Oviedo, ya que Yelta Ocape dice, el mejor eslogan del marketing en la política paraguaya, ya que Yelta Ocape decía Lino Oviedo. Entonces, otros son personas atractivas físicamente. Entonces, ganan elecciones la gente que es un instinto básico, que es atractiva físicamente. Ganan también elecciones personas que estimulan las hormonas de Ñan de Ricopata, por ejemplo, Ñan de Ricopata, Horacio Carnes. ¿Ya? Le seguimos a alguien que nos estimula de que yo también puedo ser como él. Otros ganan elecciones personas que estimulan ñamondata también, ¿verdad? Eso también puede ser, ¿verdad? Dependiendo un poco de la cultura hegemónica o de la cultura dominante. En segundo lugar, yo creo que ahora en estas elecciones el voto, como las redes sociales impactan fuertemente en la toma de decisiones, el voto en estas próximas elecciones, en términos de justificar el poder en el Estado o justificar el poder en las municipalidades o en los municipios, también nosotros vamos a ver gente que podría estar respondiendo a estas preguntas existenciales. Creo que ahora con esta pandemia sí vamos a tener que responder preguntas existenciales con respuestas filosóficas que estén representadas por programas de gobierno. Las dos preguntas que yo planteo es, la primera de todas ellas es, ¿será que los paraguayos, sobre todo los azucenos, ustedes y yo, estamos de acuerdo? Yo fuera candidato haría esto. Conformes y satisfechos, y en qué grado, con el estado actual de Asunción y Gran Asunción, con la calidad de vida que tenemos, ustedes y sus hijos que están creciendo, sus vecinos, sus amigos, ¿cómo te trata la vida? Será, le diría yo al ciudadano. ¿Estás conforme contigo mismo? Eso es autorreferenciado. ¿Estás conforme cómo le va a tu jefe, cómo le va a tu vecino? Sería una segunda referencia comparativa inmediata. ¿O estás conforme con otros países, con otras ciudades, que es lo que los asuncenos hacemos? Mirá, Curitiba, Posado es más lindo que Asunción. Tiene calle peatonal por lo menos. Nosotros ni eso tenemos. Ciudad del Este tiene calle peatonal. Asunción no tiene. Entonces, la primera pregunta es, ¿estás conforme con la manera de producir y de vivir que tiene más de 100 años? Más de 100 años tiene la Chacarita. Y allí está igualita, al lado del Palacio de López, donde hace décadas se firman los decretos, y al lado del Palacio Legislativo, donde hace décadas se hacen las normas. Esa es la de primera pregunta introductoria. Y la segunda pregunta es, ¿cómo vos te imaginás que debe ser un país, un municipio o un estado para tus hijos y para tus nietos? ¿Qué visión tenés sobre eso que yo decía? Ganan elecciones aquellos que responden y encarnan al rostro de una tendencia. Porque las respuestas fundamentales si vos no podés responder satisfactoriamente, si vos decís, no, yo no estoy conforme. Porque los paraguayos, estuve mirando ahora, el 95% de los paraguayos le dicen al PNUD y al Latinobarómetro, un poco menos, no, yo no estoy conforme con el gobierno. Es más, quisiera una dictadura, dicen los paraguayos. Y después se le presentan las ofertas electorales y votan por los mismos. Hay una gran contradicción, hay una disonancia cognitiva en todos los paraguayos. Probablemente yo mismo tengo esa esquizofrenia electoral, tengo dos personalidades, porque viene el Latinobarómetro o viene el PNUD y me pregunta esas preguntas que yo acabo de hacer. ¿Te gusta así? ¿Cómo te está tratando la vida? Mal será, un desastre.
Yo no quiero saber nada de estos tipos. Ese mismo tipo viene y le ofrece la oferta electoral y por ese mismo tipo volvemos a votar. Entonces, yo le pregunto más cosas a los paraguayos. Y no solamente, porque yo hago el análisis casa, casita, rancho, palacio, castillo. Casa, casita, rancho es clase media y los empobrecidos. Castillo, la élite económica, los empresarios, también a ellos les quiero preguntar. Y en los palacios ahora también están todos preocupados los empleados públicos, su jubilación ni van a tener más ellos. Ellos creen que andan muy felices con sus sueldos, sobresueldos, gratificaciones y presentismo. Pero de hipónimo sobre la jubilación fuera guaraná. No sé si todos hablan español, quienes están, guaraní, quienes están aquí participando. O sea, ahora hay un guarará en casa, casita, rancho y en el palacio también. Porque los que viven en los palacios, los funcionarios públicos, también se dan cuenta, ahora vamos a tener un 4% de déficit fiscal en el segundo año, en el segundo semestre del año. Entonces, yo le pregunto a los paraguayos, ustedes y a los que ahora van a votar, ¿están de acuerdo de vivir como hace 100 años? Hace 100 años, en 1904 dice que vino un barco, hizo la revolución liberal de 1904, era un barco que se compró para mandar productos agropecuarios sin valor agregado a Europa. Hoy tenemos la mayor flota mercante privada, la segunda creo que del mundo, única y exclusivamente para llevar agua envasada en forma de bife de chorizo y fotosíntesis clorofiliana en forma envasada también y solo en forma de granos, sin ningún valor agregado. 100 años, viejo, más de 100 años vivimos igual. Entonces, no sé, si queremos seguir así, pues estemos todos de acuerdo y sigamos así. 4.000 millones de dólares de déficit infraestructural en agua, saneamiento, movilidad, cloaca, energía. Hay un ventarrón y se apaga la luz. Pues yo le pregunto a los que viven también en Asunción y en Asunción, ¿vos estás conforme con no tener un caño en cloaca que en París había en 1811? ¿A vos te gusta vivir así? ¿Te gusta vivir sin un caño en cloaca así? O capupalañas de cloaca, en donde hay y en la mayoría no hay. ¿Por qué se corta la energía en los hogares y en las industrias? Le pregunto yo a los empresarios asuncenos y del metropolitano y del interior, ni hablar, excepto en Villarrica y en las colonias menores. Y ustedes ya saben por qué, sector privado distribuyendo energía. Entonces, ¿ustedes están de acuerdo con perder toneladas de materias primas, encareciendo vuestros costos medios de producción cuando paran las máquinas con apagones inesperados? ¿Y por qué la gente más pudiente, imagínense ustedes, los barrios más chuchis del Paraguay, todos tienen un generador que les vendió el exdirector de Itaipú, que es el mayor vendedor de generador? Entonces, ¿ustedes les encanta vivir así? ¿Les encanta vivir así? Todos tienen un generador para abrir el portón basculante que viene un artículo de sus garajes o para poder sobrevivir en el aire acondicionado en los calurosos veranos paraguayos. Yo también pregunto, ¿por qué yo no entiendo lo que leo? Me dice el chofer que trabaja conmigo, le dice, acá tenés un material para que vos prendas y apagues la cafetera. Yo leo, pero no entiendo luego qué quiere decir prender y apagar on-off. Yo no entiendo nada más. No sabe sumar, no sabe restar, no sabe hacer operaciones suma, resta, multiplicación simple. ¿Por qué no tengo remedios cuando me enfermo y mi gente se muere en los pasillos de los hospitales esperando una ambulancia? Antes de la pandemia no quiero ni hablar. ¿Por qué viajo como un animal enjaulado? Esto es movilidad urbana, viejo, en buses destartalados, con un altísimo costo en tiempo de traslado para trabajadores y empresarios? ¿Por qué no tenemos ferrocarriles? ¿Por qué no tenemos un autobús que me subo, pago un solo pasaje, me bajo, me subo a otro autobús, como es Curitiba o como son muchas ciudades en el mundo? ¿Por qué no tengo casa? 1 millón de casas, de unidades habitacionales no hay en el Paraguay. Faltan, carencias. Es el déficit habitacional. Según Senavitat, ahora se actualizó. 200.000 casas 0 kilómetros y 800.000 unidades habitacionales que no tienen baño, no tienen cocina o no tienen dormitorio, hacinamiento o problemas de ese tipo. ¿Por qué nadie confía en el Estado y nadie confía también en las municipalidades? El catastro desactualizado, la mayoría de los intendentes tienen electores, no tienen ciudadanos, tienen votantes, no tienen ciudadanos. Creo que parece lo mismo que estaba pasando en el gobierno central, ahora está mejorando con inteligencia artificial, parece que la recaudación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué tanta evasión? Eso es porque no hay un contrato social. El contrato social está roto en el Paraguay. ¿Cómo que vas a tener 9,9% de presión tributaria? Una vergüenza. Imposible de tener 9,9% de presión tributaria
Eso es malo hasta para los ricos. No es lo que no hay salud y educación para los pobres. Porque la mano de obra que reciben los empresarios es pésima, de pésima calidad. La mano de obra paraguaya no es tan barata, es cara. En términos de productividad, es relativamente cara. Si vos le pagas IPS, le pagas todo y tiene la productividad que tiene, a no ser que lo entrenes, su curva de experiencia, después de cierto tiempo recién llega a la velocidad de crucero, entonces no es tan barato. Entonces, eso es lo que yo le llamo la tesis, ¿verdad? Sobre la cual yo planteo una antítesis. Estoy ejeliando, ¿verdad? La antítesis, para llegar a una síntesis al final, que es con lo cual voy a terminar probablemente la charla, si me permite. La antítesis es, bueno, hay respuestas. Hay 5 respuestas que responden a devolver al Estado su naturaleza pública y legitimar y justificar el poder que van a ejercer los próximos intendentes y que hoy ejercen, ¿verdad? Tanto los del Poder Ejecutivo como los del Poder Legislativo, a quienes el 95% de la población paraguaya, según Latinobarómetro y según el PNUD, dicen que ellos no gobiernan para las mayorías, sino que gobiernan en beneficio propio. Te habla de devolver al Estado su naturaleza pública, pero todavía no entrega a hablar de cómo mejorar la calidad gerencial del gobierno. Entonces, vayamos a los bifes. La primera cosmovisión que dice que un poder se justifica, o el poder ejercido por un mandatario se justifica, y es lo que estos próximos intendentes tienen que poder explicarle eso a la ciudadanía, que ellos legítimamente merecen el poder para cambiar el status quo, si es que pueden, es el utilitarismo, digo yo, de Jeremías Ventán, por hablar de un tipo que dice que el poder se justifica cuando vos podés proveer bienes públicos y servicios públicos que significan felicidad, dosis de felicidad a la mayor cantidad de ciudadanos posible, maximización de beneficios, ¿verdad? En los orígenes del utilitarismo. Ese es el primer elemento, O sea, hay agua para todos, hay salud para todos, hay capilaridad en la educación, hay distribución excelente de energía eléctrica, TEA y amor. El segundo elemento dice: el poder se justifica cuando nadie le explota a nadie. Se imaginarán cuál es la escuela que dice eso. Esa es una perspectiva socialista, que reside un poco en el Partido Colorado, reside un poco también en sectores del Partido Liberal, etcétera, etcétera. Entonces, esa perspectiva dice que el poder se justifica, ¿verdad?, cuando nadie le explota a nadie. Y yo digo ahora, 65%, 70% o 67% de la población económicamente activa del Paraguay vive como mensúes, no recibe el salario mínimo y no tiene ninguna posibilidad de jubilarse, no tiene IPS, ergo no tiene salud pública del IPS, sector privado, y no tiene tampoco posibilidad de jubilarse en el futuro. Entonces el poder está justificado, picó, diría un paraguayo, en esa perspectiva. La tercera perspectiva para devolver al Estado su naturaleza pública es una perspectiva del contractualismo social, del Locke. Dice, bueno, el poder está justificado cuando hay, diría Etienne de la Boëtie, una servidumbre voluntaria. O sea, yo por consenso estoy de acuerdo yo que me gobierne PEA o me gobierne aquel, que el Partido Colorado, que haya la reelección, que me gobierne el Partido Liberal, que venga aquí en Central, maneje maneje aquel, y que en el Alto Paraná manejen aquellos, o que manejen aquellos en el Itapúa, etcétera. O sea, por consenso yo cedo mi soberanía. Otro es el antiiluminismo, que no es ni contractualista, no es ni socialista, no es ni utilitarista. Dice, el poder está justificado porque este es un caudillo que le sucedió por herencia al anterior. Imagínense. El rey, ¿cómo? El rey. Bueno, el rey, ¿quién viene? El príncipe. Nosotros tenemos también así. No se olviden. Desde el siglo XIX, dice Carlos Antonio López, después el Mariscal, después viene después aquel, y así sucesivamente. En Brasil dicen los coronéis. Los coronéis, que son sus caudillos que justifican el poder en base a las tradiciones. Yo soy colorado, yo soy liberal, y me voy a morir así. Está muy bien, es una manera de ver el mundo. Y luego está la democracia que llegó no hace mucho, que dice el del interés afectado. Dice que yo estoy dispuesto a ceder mi soberanía y a aceptar que fulano o mengano gobierne y ejerza el poder, un mandato en base a
que esa persona pueda, bien o mal, yo pueda decidir sobre él, que él debe ser, porque voto y gana la mayoría, porque él va a representar los intereses, es decir, el interés afectado. Él va a legislar o va a gobernar en función a mis intereses que están siendo o pueden ser beneficiados, afectados para beneficio o afectados para maleficio de mis intereses. Algunos, porque políticas públicas es todo lo que el gobierno hace o deja de hacer y afecta los intereses de sus ciudadanos. Y por último, entonces está la democracia, la tradición, el utilitarismo, el socialismo y el contractualismo. Son 5 escuelas que dicen, sí, el poder está justificado, vamos a votar, vamos a dejar que este gobierne, o vamos a evitar que siga gobernando. Puede ser también, yo me puedo rebelar también. De hecho, en el Paraguay yo creo que la gente está rebelada pasivamente nomás. Nadie se va, atropella, no se hace una revolución cubana, no hay guerrilleros, no hay nada, ¿verdad? Porque hay marihuana, que amaina, hay Buenos Aires, hay España, por eso no hay una revolución, digo yo. Y por otro lado también, debido a que la gente dice, bueno, yo no voy a pagar impuestos. Esa es una manera de hablar. Porque el poder hoy en día es un plebiscito a diario, se habla por las redes sociales, fulano de tal nunca más, mengano de tal, es igual, dice. Dice, este es nunca más y este es igual nomás. Los dos son conservadores, ¿no? Porque con los dos se va a tener que hacer el cambio. No se puede hacer un nuevo cambio, mejorar la calidad gerencial de un gobierno, cercenando la mitad de las corrientes políticas que gobiernan en el Paraguay o que gobiernan en un país determinado. Entonces, esa es la primera parte. ¿Cómo vamos a devolver la naturaleza pública a quienes ejercen el poder en un estado, en una gobernación o en una municipalidad? Y vamos a tener que ver esas 5 dimensiones y a partir de allí vamos a ver si ellos desde esas 5 dimensiones están respondiendo al ¿por qué no tengo cloaca? ¿Por qué no tengo salud? Yo tengo que vivir como un animal. Y la gente se va a preguntar más aún ahora después de la pandemia, ¿por qué le tuve que perder a mi abuela? ¿Por qué no llegó la vacuna a tiempo? ¿Por qué se murió en el pasillo? ¿Por qué yo no tenía para comprar el Redencivil? No sé cómo se llama. A mí se me murió la madre de mis hijos. Yo tuve que ir hace poquito de una de mis hijas a cremarle a una dama que es la madre de mi hija y tuvimos que alzar en un avión y llevarla. Yo mismo me pregunto, ¿por qué tuve que meterle en una urna a una dama productiva que era la madre de mis hijos? Yo no soy un tipo vengativo ni nada, pero son esas preguntas existenciales aquellas que van a tener que poder responder ahora quienes se estén presentando como candidatos 2021 o como candidatos 2023 para devolver al Estado la naturaleza pública en una situación en la cual yo creo que se ha cooptado. El poder real, para mí, está lejos de la política. Repito, el poder real está lejos de la política. Está en una estancia de San Pedro, quizá allí se están decidiendo cosas, o está en la oficina de alguna empresa, quizá allí, pero no está. El poder real, y ustedes lo saben también, no está allí donde nosotros creemos que está. No está, está en otra parte. Hay que hacer que ese poder vuelva allí. Esa es la mejor manera de pensar sobre qué, porque me dice a mí, Oscar, che, vemos si podés hablar sobre un programa de gobierno. Va, el programa de gobierno nadie lee. Vos tenés que encarnar el programa de gobierno. Si hay algún candidato que se presente, él tiene que encarnar el programa de gobierno. El programa de gobierno sirve como pantalla, así la gente se apantalla. Además, hay algunos candidatos que hacen copy-paste nomás luego de un programa de gobierno. Se le pidió todo en la última interna del Partido Colorado a alguien que hizo copy-paste nomás de un programa de gobierno, no sé de quién. No, el programa de gobierno, si es que vamos a jugar de verdad para devolver al Estado su naturaleza pública, los que se presenten tienen que plantear propuestas tales como cortarse la propia carne y arriesgar la propia piel. O si no, el papo furado, como dice el rapaz. O si no, ¿qué es cortarse la propia carne y arriesgar la propia piel? Es que un candidato venga y diga, señoras y señores, yo me comprometo a meterle a mis hijos solo en escuelas públicas y yo voy a hacerme atender única y exclusivamente en la salud pública, como hizo Lerner en Curitiba, con todos los funcionarios del Estado de Paraná, allá en los años 1999, 2000, 2001.
prohibido irse a los hospitales del sector privado. Vos, mi amigo, sos el que producís dichos bienes públicos y vos vas a probar tu propia medicina. Ese es el verdadero programa de gobierno. Ese es el verdadero programa de gobierno. Ahora mismo, yo estuve hablando con el señor presidente hace un mes, con algunos ministros, hablo frecuentemente. Ahora mismo va a haber un déficit fiscal. ¿Y qué hay que hacer? Subir las tasas de impuestos, imposible. Subir la recaudación en el corto plazo, imposible. Van a la Ferreira y se vamos a vender la joya de la abuela. No es mucho lo que se va a recaudar, vendiendo el terreno de frente al Club Olimpia. Puedes privatizar el aeropuerto. Vamos a ver, si te dejan. Si te dejan cerrar la justicia electoral un año, como hacen en los Estados Unidos. Si no se recauda, se cierra la oficina del gobierno. La justicia electoral no está al cohete. Se termina la elección, se tendrían que ir toda a su casa y vuelven otra vez cada vez que va a haber elección. Pero imposible. Se te van a crucificar todos ahí, no sé, allá. Otra cosa, vamos a cortar todos los salarios que estén por encima. La famosa reforma del Estado que prometió el señor vicepresidente. Yo me fui ahí en el Banco Central, nos reunimos todos, viró pizza, como dice el país. O para ahí. Entonces, el gran tema, ese ya estoy hablando ahora de mejorar la calidad gerencial del gobierno, que son otros elementos que ahora voy a comenzar a conversar. Nosotros necesitamos, de manera rupturista, cambiar definitivamente la forma de hacer las cosas. Y a eso Amílcar Ferreira, mi amigo, le llama eficacia y eficiencia. Eficacia es hacer lo que se debe hacer y eficiencia es hacerlo bien. Qué sencillo. Y esa es la estrategia. Esa es una nueva hipótesis sobre el futuro que tiene que Robert Nozick, un filósofo norteamericano, dice, las libertades trastornan los patrones, menos en Paraguay. Nosotros hace rato que tenemos libertad, pero sigue igual, todo sigue igual. Entonces yo creo de que hay un futuro grandioso que nosotros podemos, de alguna manera, visualizar como un nuevo escenario prospectivo, a partir de hacer lo que primero dije, de volver al Estado a su naturaleza pública, y ahora entro en lo segundo, o ya estoy entrando luego, y es mejorar la calidad gerencial del gobierno. ¿Y cómo vamos a mejorar la calidad gerencial del gobierno? Y bueno, en primer lugar, haciendo más con menos. Jaime Lerner solía decir que la innovación en el sector público comienza cortando un cero al presupuesto, sacando recursos de zonas frías, donde es alto costo, bajo impacto, a zonas calientes, donde es bajo costo, alto impacto. Eso es reasignando recursos, como hago yo en mi casa o como hacen ustedes. Pero corto aquí y llevo allá. Acá me rinde poco y hago rendir más allá. Es otra alternativa. Estuve mirando, por ejemplo, ¿cómo vamos a financiar? Ahora tenemos un problema de déficit fiscal, tenemos un problema 34-35% de deuda pública PIB. Queremos mantener nuestros indicadores macroeconómicos, estoy hablando ahora de mejorar la calidad gerencial del gobierno. Queremos salir bien en la foto. El ministro de Hacienda quiere salir bien en la foto del FMI, en la foto del Banco Mundial, en la foto del BID, en la foto de las calificadoras de riesgo. Y entonces dice, hasta aquí nomás, ¿qué vamos a hacer? Y apagamos, cerramos el Ministerio de la Pública. Se cierra el Ministerio de la Pública. No, ni para mantenimiento parece que no tiene. Y entonces, ¿qué están haciendo las empresas desesperadas? Y le están vendiendo sus facturas en lo que se pueda al sector financiero. Eso es como un bono soberano. Los bancos deberían poder comprar, el Banco de Fomento debería poder comprar. Eso es mejorar la calidad gerencial del gobierno. El Banco de Fomento, imagínense, crece 77% de sus depósitos, 32% nomás en su expansión del crédito 2020 versus 2021, en plena crisis pandémica por el lado de la oferta, con una recesión que es política de Estado, porque la recesión fue política de Estado, deliberada, debido a la crisis sanitaria. No tuvimos la innovación. Ahí está el Banco de Fomento, que puede prestar más o menos 3.000 millones de dólares. No sé si tiene suficientes depósitos para hacer eso, pero conforme al capital que tiene, casi 400 millones de dólares, 10 veces más. Sin embargo, tiene sobre 16.000 millones de dólares, que es la cartera hoy en el Paraguay, tiene 1.350 millones de dólares. ¿No? Y están boqueando todas las empresas contratistas ahora, sobre todo las medianas, no las grandes, que tienen grandes obras y tienen créditos multilaterales. Pero las medianas están todas, ¿verdad?, debajo del agua, sacando así la nariz de vez en cuando, y el Banco de Fomento tiene ahí guardada la plata. Eso es mejor. Tenemos que ir buscando
cómo mejorar la calidad gerencial del gobierno a partir de innovaciones tales como decir, bueno, toda factura de obras públicas lo compra el Banco de Fomento. Y el Banco de Fomento financia el déficit fiscal porque ese es un bono perpetuo, es un bono soberano. O sea, si yo tengo una factura que dice 1 kilómetro de asfalto, no te puedo pagar, el tesoro no tiene plata. Bueno, le vendo al Banco de Fomento. El Banco de Fomento me paga y eso se queda como un activo ponderado de riesgo del Banco de Fomento. Decir riesgo, cero. Porque es un bono soberano. Una factura endosada por el ministro de Hacienda es un bono soberano. Esas son las innovaciones que hay que empezar a buscar, como en la Municipalidad de Asunción. Ahora aterrizo un poco más. Y bueno, viejo, no estamos recaudando lo suficiente, tenemos una morosidad del 50%, sobre 200 millones de dólares de facturación, siendo más recaudada. La Municipalidad de Asunción siempre está con un default de entre 20 a 30 millones de dólares permanentemente, chutando, procrastinando los pagos. Y encima eligiendo a quién le va a pagar y cobrando peaje cuando pagan, ¿no? Entonces, ese es el modelo, pero esto ya es insostenible. Entonces, algunas cosas que se pudo haber hecho y no se hizo en la Municipalidad de Asunción, ojalá el próximo intendente lo haga, es, hay una ordenanza que dice canje de tierra por obra. Yo voy a canjear, porque acá pues el gran déficit es 3.000 a 4.000 millones de dólares en agua y saneamiento, en calles, avenidas, iluminación, pavimentos. Porque muchos de los problemas que tiene Asunción no están en Asunción. Está en que la gente viene a Asunción, 1,5 millones más o menos de personas, dejan 1 kilo de basura día persona. Eso es 1.500, son 1.500 toneladas, ¿sí? Y se recoge como mucho, 600 por día, 700. Y el resto de la basura, ustedes quieren saber qué pasa. La mitad de la basura que generamos se queda en el stock ahí en el fondo del patio para que tengamos dengue. Viene el raudal y tiramos para que se vaya. El raudal lleva más basura que el camión. Y en tercer lugar, nosotros le pagamos a un carretillero, le damos 50.000, ya mi basura, listo, te dice. Y cuando vos salís con el auto, ahí en la plaza de la esquina encontrás tu basura. Entonces, ese es, fíjate, basura. Nosotros tenemos un problema extremadamente grave. ¿Y qué podemos hacer? Y bueno, tenemos que buscar la posibilidad de generar ingresos, porque el grave problema es que no tenemos un presupuesto suficiente para todas las demandas en términos de servicio. Bache, basura, tránsito, lo más que el BBT, famoso programa de gobierno en Paraguay. La gran discusión urbanística del Paraguay es qué vamos a hacer con los baches. Guatana calcula. Esa es la gran discusión que hay cuando llegan las elecciones en Paraguay, el bache. Y el bache es el problema del ciudadano clase media, de clase alta que tiene auto, y del ciudadano que no tiene ni casa, que vive en el barro, en los bañados, de manera empobrecida. A él vos le preguntás, le dice, ¿cuál es el problema de Asunción? El bache, le dice. Él no tiene casa, pero va a el bache. Entonces, nosotros tenemos 1/4 de la población de Asunción, 1/4, una quinta parte, el 20%, pobreza, viviendo en los bañados de Asunción. Pero eso es así, según me dicen los que conocen. Yo no soy urbanista. Desde 1930 y pico, después de la guerra, ya había gente en la Chacarita, que eran los asuncenos de Carapeguá, asuncenos de repatriación, asuncenos de Virarobatá, asuncenos de Pea y asuncenos de Amor. ¿Por qué Asunción expulsa clase media y recibe gente empobrecida que produce la matriz productiva paraguaya, esa que les conté, que sufre la enfermedad holandesa, ¿verdad? Depende solamente de los recursos naturales, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos, como dependemos solamente de los recursos naturales, incluso gente, nosotros pues exportamos gente a España, 600 millones, 500 millones de dólares es lo que entra, ¿verdad? 1/3 de la carne nos proveen nuestros compatriotas, de lo que es exportación de carne, nos proveen nuestros compatriotas con las remesas. Entonces, las grandes soluciones de los problemas de Asunción no están precisamente en Asunción, sino que están en políticas públicas a nivel nacional y están en políticas públicas a nivel metropolitano y están en políticas públicas a nivel también de las ciudades del interior. Yo no voy a hablar ahora de todo eso, pero quiero nomás un poco pensar en plural
de que los grandes problemas de Asunción, por ejemplo, de que nos siga viniendo los 1,5 millones de personas a trabajar, a estudiar, a buscar salud, a buscar educación, a buscar PEA y a buscar AMOA en Asunción, a comprar en Asunción, hasta el sector privado entendió eso. El BIGI tiene más capilaridad que los servicios públicos hoy del Estado paraguayo. El BIGI tiene mucho más capilaridad. Coca-Cola tiene mucho más capilaridad. Las redes de retail, las farmacias tienen más capilaridad que los servicios públicos del Estado paraguayo, que están todos concentrados en Asunción. Entonces nosotros tenemos, o sea, decía Lerner, la solución de Curitiba está en que todo le quede cerca al que vive en San José dos Piñais o el que vive en Araucaria. Eso es, la solución de Asunción está en que todo le quede cerca y no tenga que venir a Asunción al que vive en Luque y al que vive en San Lorenzo y al que vive en Limpio y al que vive en San Antonio. No tiene que venir a buscar a Asunción aquello que él no tiene allá en su ciudad. Ahí ya vamos a mejorar enormemente. Nosotros no tenemos tampoco, ¿verdad?, bus, tenemos muchos, tenemos macro viajes. El tipo se sube en el centro y se baja en San Lorenzo. Después se sube en el centro y se baja en Capiataya. Se sube en el centro y se baja en Cacupé ya dentro de poco, ¿no? No es como en otras ciudades donde se sube, se baja, se sube, se baja, se sube, se baja, porque alrededor de la línea del micro está la mayor densificación poblacional. Y entonces tiene que haber una simbiosis, estoy hablando ya de mejorar la calidad gerencial del gobierno, entre el uso del suelo y la política de transporte. Si nosotros no hacemos una simbiosis donde la casa se va donde se va el micro, y no es que el micro se va donde la casa en un Sarambicuella en un modelo de agujero negro, de un caos, de una dinámica caótica. Acá pues hacemos la casa. ¿Quién define el uso del suelo? La inmobiliaria. No hay ningún intendente que manda. El tipo de la inmobiliaria le tiene de empleado, lo al intendente, y al concejal sí que le tiene de ordenanza. Los tipos de la inmobiliaria le tienen de empleado al intendente y al concejal. Y el concejal se pasa, ¿verdad?, extorsionando al intendente, ya que te voy a hacer una intervención si no me das la plata que yo quiero. Y asalta la caja de la municipalidad. Por eso yo no tengo muchas aspiraciones con lo bajo y con lo poco que se recauda en Paraguay en las municipalidades, sobre todo en impuesto inmobiliario, de que haya un cambio rupturista. No sé cómo serán las próximas elecciones, quizás sí, quizás no, a no ser que se eleve enormemente la calidad gerencial del gobierno para recaudar y se mejore enormemente la calidad gerencial del gobierno para planificar. Esto que acabo de decir es planificar simbióticamente, ¿verdad? La casa se va más densificada sobre la ruta del micro. Primero se va el micro, después se va la casa. No es que primero se va la casa y el micro se va todo desordenadamente a donde se fue la casa. No, primero se sabe dónde se va el micro y después se va la casa. Eso es mejorar la calidad gerencial del gobierno. Planificar, organizar, ejecutar y controlar. Son los 5, creo que, fases de un buen management. Y para todo eso necesitamos gente, ahora tengo que volver, que tenga suficiente huevos como para cortarse la propia carne, ¿verdad?, y arriesgar la propia piel. Yo le quiero ver a un intendente que diga que no va a usar ni un vehículo de la municipalidad. Si no hay un intendente, si el próximo intendente de Asunción, cuando entre el primer concejal a extorsionarle, no le graba y no tiene una carpeta y se va después y denuncia a la prensa y dice, señores, acá este tipo me está extorsionando, quiere más planilleros para aprobarme el presupuesto o para aprobarme un llamado a licitación. Porque los concejales, pues, aprueban luego el pliego de bases y condiciones, después el llamado, después la adjudicación, después la firma del contrato. Que pucha, 5 peajes tenés que pagarle al concejal, un intendente le tiene que pagar para aprobar una compra o para aprobar un asfaltado de 2 cuadras. No sé. Entonces, si nosotros no tenemos intendentes que tengan el coraje de cortarse la propia carne y denunciarle a su correlí y arriesgar la propia piel, les adelanto, 18 participantes, no va a pasar nada. Yo puedo dar un curso que Oscar Toledo BDO puede hacer, un mega curso, Balance Scorecard, podemos hacer. Pero todo el papo jurado va a ser otro. Vamos a hacer planeamiento estratégico. Vamos a hacer gestión por resultados. Pero no va a pasar nada hasta que nosotros no tengamos
para devolver al Estado su naturaleza pública, Nicolás Nassim Taleb escribió ese libro, Arriesgar la propia piel. Que se animen a arriesgar la propia piel y a ponerle el cascabel al gato para devolverle al Estado y a los municipios su naturaleza pública, nosotros no vamos a poder mejorar la calidad gerencial del gobierno. O sea, sin devolverle al Estado su naturaleza pública, no habrá mejoría de la calidad gerencial del gobierno. Y Oscar es mi profesor. Una vez Oscar me dijo, mira, Víctor, en el alto nivel del organigrama no hay tantos problemas. A veces se le cambia nomás a un ministro, ahí abajo tampoco hay gran problema. En el middle del organigrama, en el middle management, ahí está el deep state, ahí está el susua del devolver al Estado su naturaleza pública y del mejorar la calidad gerencial del gobierno. Los directores, ese director que estaba luego en el ministerio tal, se va al ministerio tal, el que es el vaqueano. Porque entra el intendente, si entra el intendente, siempre hay un vaqueano, le dice, niño, te voy a contar cómo funciona acá la cosa, les. Y como no, con el concejal tal, tiene que darle, y al concejal tal, tiene que darle. Yo por eso digo que no va a pasar absolutamente nada, ni en Asunción, ni en las ciudades circunvecinas, ni en el interior, con conocimiento de causa estoy hablando, ni en el interior, 3% nomás lo creo que es, o 5% del presupuesto, o del PIB, creo que, no sé, del presupuesto creo que, o del PIB, el presupuesto de todas las municipalidades y de todas las gobernaciones. Después me van a corregir si es el 3 o el 5, no sé si es del PIB o del presupuesto de la nación. Es muy poca luego la plata. Y tenemos un déficit infraestructural que yo creo, según el ICES, del Banco Interamericano de Desarrollo, que se hizo hace 2014 por ahí, 2013 o 2012, ya no recuerdo, el déficit infraestructural en Gran Asunción es de mínimo 4.000 millones de dólares. Yo estimo que el déficit infraestructural en agua, saneamiento, escuelas, hospitales, energía, habitación, redes de fibra óptica y no sé qué pistola más, en todo el Paraguay alcanza un Producto Interno Bruto y medio aproximadamente. Si aquí en Paraguay viene Fernando Enrique Cardoso, el tipo que hizo el Plan Avanza Brasil, que halló los missing link, ya termino, Oscar. Me dijeron hasta las 5, pero yo hasta las 6, pero no voy a llegar a las 6. Si acá viene Fernando Enrique Cardoso, hizo una tesis de maestría sobre lo que él hizo, y dijo, encontró los gaps o los missing links, que es cuál es la brecha que hay en el déficit de cloaca entre Ubiraro-Banna y Asunción, entre Coronel Oviedo y Asunción. Es muy sencillo. Mortalidad infantil en Coronel Oviedo, 10 por cada 1000. Mortalidad infantil en Asunción, 5 por cada 1000. ¿Cuál es la brecha? 5 criaturas mueren más acá que acá. Entonces se verifica cuántas unidades neonatales hay acá, cuántas unidades neonatales hay acá, cuántos pediatras hay acá y cuántos pediatras hay acá. Y así se hace el presupuesto plurianual georreferenciado del cuánto cuesta, del cuánto falta. En kilos, en metros, en litros, en profesores, en cantidad de médicos, en cantidad de pediatras, en cantidad de dentistas, y así se distribuye sobre la geografía nacional, conforme a un presupuesto de varios años, se redistribuye el presupuesto de inversiones o en obras o en recursos humanos de una manera mucho más racional, porque ¿cómo es lo que se distribuye hoy o cómo se distribuye tradicionalmente los presupuestos? Sobre la geografía. No es que se vea la sociedad sobre la geografía, no, es a nivel de amigo OPE. El que tiene contacto con el presidente, le trae su carpeta, habla con el ministro, y las obras públicas, mucho tiempo en el Brasil y en Paraguay, en Brasil los coroneles y acá los caudillos, la ruta se va hacia donde está el socio del presidente, hacia donde está el amigo del intendente, o el PEA o el AMOA. No es en base a las carencias racionalmente diagnosticadas y georreferenciadas. Así también podemos mejorar la calidad gerencial del gobierno, haciendo una distribución mucho más racional y mucho más objetiva, conforme a carencias que nosotros deberíamos diagnosticar y deberíamos de hacer un banco de proyectos, aunque no haya la plata todavía, inclusive el proyecto ejecutivo, para saber a dónde hay que llevar la ruta, a dónde hay que llevar el hospital y a dónde hay que llevar la escuela. Muchas gracias, Oscar. Seguimos después. Don Víctor, muchísimas gracias. Ni mostré mi PowerPoint.
Ya está, Sabe que no sabe usar PowerPoint. está muy bien, don Víctor. Yo quiero parafrasear un poco, ¿verdad? Y decirle un poco a nuestros amigos, tenemos 20 participantes en realidad. Cuando pergeñamos esta idea y de este conversatorio, Víctor, justamente lo que quisimos hacer es un conversatorio donde podamos hablar sobre aspectos reales. No es solamente percepciones de, o como bien vos dijiste, alguna literatura de alguien, ¿verdad? Sino que ese ciudadano que bien vos identificás, mi querido amigo, que somos nosotros y que estamos ahí en el día a día. Y lo que dijimos también cuando pergeñamos este conversatorio es, a la pucha, pero hay más demasiadas cosas que hay que hacer, por dónde vamos a arrancar. Y siempre ese es un tema, ¿verdad? Que nosotros también solemos analizar desde este punto de vista para ofrecer nuevos desafíos y nuevos servicios también muchas veces, ¿verdad? Muchas veces vemos la oportunidad y nos quedamos en la queja y no nos movemos de la queja. Y cuando encontramos algún tema que parece ser luego que es demasiado difícil, luego vamos a dejarnos más así, ¿verdad? Entonces es muy difícil con ese pensamiento, mi querido amigo, y te hago un poco esa pregunta, ¿verdad? De devolverle al Estado su naturaleza pública y mucho menos de dejar o mejorar la calidad gerencial. El status quo no nos va a dar eso, don Víctor. Y acá yo suelo decir, pero ¿qué hay que hacer? Vos dijiste, bueno, tiene que cortarse su propia carne y ahí sí, qué sé yo, nuestros amigos que nos están escuchando y viendo van a decir, no, nadie va a hacer eso. O sea, nadie le va a denunciar a eso que vos estabas planteando, ¿verdad? ¡Súper! Pero cuando empezamos a pensar que esto que estamos analizando no es luego algo de corto plazo, mi querido amigo, ¿verdad? Y cuando empezamos a pergeñar esto también empezamos a evidenciar que esto que estamos hablando inclusive de un primer prospect de 5 años, porque el que va a entrar va a estar 5 años, ¿verdad? Y solemos decir ahí cuando hacemos análisis al sector privado y a empresas que van a arrancar y en 5 años ya tenés que empezar a tener utilidad ya, ¿verdad? Pero vos bien nos llevaste a un recordatorio de 100 años y seguimos estando. Entonces, mi querido amigo, ¿qué hacemos? ¿Vamos a estar en el status quo o algo más tenemos que hacer? Mi primera consulta y después te leo unas cuantas que están aquí llegando al chat. Sí, yo, esto pues tiene una respuesta, voy a dar una respuesta económica, filosófica. Hay un tipo que se llama Albert Otto Hirschman. Él es un tipo, un economista, murió ya, 2012 por ahí. Dice que cuando hay una dinámica de colapso en la cual yo creo que está el Paraguay, mi hijo por lo menos ya olieron todo, ya rajaron todo ya. Y yo veo millares de teenagers y millennials se quieren rajar todo el Paraguay. Ustedes saben, lean las redes sociales. Y cuando hay una dinámica del colapso, sea en una institución, en un estado, en una nación, en un municipio, en una familia, en una firma, dice Otto Hirschman que hay 3 opciones nomás que uno generalmente con las cuales responde a ese estado de disgusto, de desacuerdo con el status quo. El primero, el libro se llama Exit Voices and Loyalty. El exit es Ambobu camisa lomo. Todo el mundo ya entendió. Exit, chao. Me divorcio porque tengo 2 o 3 años nomás de matrimonio. Divorciarte después de 15 años a ver si aguanta. Es caro. Pero 2 o 3 años nomás vos ya no te hallas más con la patrona y te va. Ella es lo más probable. Se desilusiona de vos, de Icoy, motivo Coy, porque es barato. Otto Hirschman dice que es barato. Yo entro en una empresa, no me hallo 6 meses, me voy nomás. Yo me voy a un país, no me va bien, no me gusta mucho el ambiente, me voy nomás. Ese él le llama exit. El exit, el voices o loyalty que voy a aplicar después depende, Oscar, de cuán caro te cuesta.
A mí irme al Paraguay me cuesta mucho. Económica, política, socialmente, emotivamente, espiritualmente, ¿verdad? Pero a mi hijo, que tiene 28 años, me dice, papá, me voy nomás, me dice. Y se va nomás. Él no tiene esposa, no tiene hijos, no tiene cuentas, no tiene nada. El segundo es lo que hizo Tiki Cubas. Tiki Cubas dice, me voy nomás, dice. Y se fue, renunció al Partido Colorado, hizo un Guarará. Hay muchos que quieren renunciar al Partido Liberal, al Partido Colorado, pero ¿dónde se van a ir? Bueno, eso se llama exit. O me voy a Buenos Aires, me voy a España. El PIB del Paraguay crecía 4% anual acumulativo hace décadas, desde Nicanor, y la mayor emigración en la historia última del Paraguay a España es desde Nicanor en adelante. No se derrama, pero eso me hablado otro día. Entonces, exit. Buenos Aires, exit. Nueva York, exit. Madrid, exit, etc. El segundo es me quedo y reclamo. ANR nunca más, bandido, Senarrata, PEA, AMOA, ¿verdad? Saco el cinto, me levanto tipo Katia, hago esto, hago circo, Roa, después en las redes sociales, vos tenés la culpa, desastre con presidente. Eso se llama voices. Pero no pasa nada tampoco por lo que veo, ¿no? Ahora se armó un escándalo de voices, no cambió nada. Y el tercero es loyalty. El loyalty, Oscar, dice que los agentes del cambio están probablemente dentro del mismo status quo, disfrutando de la fresca viruta, y hay que mostrarle a ellos de que hay posibilidad para ellos y buenas oportunidades, incluso para nuestro corrupto de estimación, y a él le conviene salir del status quo. Te explico. En la Unión Soviética, vos pensás que Yeltsin era un nene de pecho, ¿verdad? Gorbachev era un nene de pecho. Shevardnadze era ministro de Economía de la Unión Soviética cuando los perros le dijeron, vos vas a ser presidente de Georgia. Ah, bueno, vamos a destruir la Unión Soviética, lo destruyó. ¿Entiendes? Esa es mi esperanza, que podamos llegar a un pacto con los corruptos, con el ANR nunca más, y con el BDRA igual nomás, con el evasor, el estanciero evasor, y con este otro que es narco y lavador, y decirle, che, los perros, vamos a llegar a un pacto de la Moncloa, win-win, porque vos vas a ser más rico, y vos vas a vivir mejor, y la caja fiscal no va a tener más déficit, o va a disminuir su déficit, porque vos te crees nomás muy churro, que está viviendo muy bien con tu sobresueldo, y tú, ¿cómo se llama? Presentismo. Esto se va a acabar, papá. Y además no vas a luego cobrar tu jubilación. A mí me llaman todos mis amigos que viven en los palacios y me dicen, che, Víctor, ¿cómo es lo que es este? Le digo, preguntarle a Milcar. A los milicos creo que se les paga con impuestos, y a los maestros creo que se les asalta a la otra caja para pagar a los maestros. ¿Cuál caputa ahí, Oscar? Son bombas relojes que van a explotar, y entonces por instinto de supervivencia vamos a tener que cambiar. Eso es lo que yo creo, por lo menos. Perfecto, perfecto. Aquí uno de nuestros amigos dice, y tiene mucha razón, ¿verdad? Si bien existe presupuesto asignado, muchas veces no existe disponibilidad. Siempre solemos decir, el tema caja es lo que realmente es nuestro grave inconveniente. Bueno, y él dice aquí, él propone un poco modificar el sistema de presupuesto, ¿verdad? Cuando en realidad hoy nuestra propia ley de administración financiera y nuestra ley de presupuesto ya habla de presupuesto por resultado, ¿verdad? Que es lo que básicamente debemos de trabajar todos y entender que realmente esto que estás diciendo también, o sea, realmente entender que el día que termina la elección, mi querido amigo Víctor Raúl, arranca mi ejercicio de la gestión pública. Y ahí tengo que tener la habilidad de sentarme con los tomadores de decisión, y también tengo que empezar a sentarme con intendentes vecinos, eso mismo que vos estabas hablando del plan que se armó en Curitiba, ¿verdad? O sea, no puedo hacer nada absolutamente solo,
sino que tengo que empezar a trabajar en un tema geográfico, incluso, ¿verdad? Y un tema de descentralización de gestión, ¿verdad? Que venimos hablando permanentemente y que nunca se da, ¿verdad? Muy bien. Acá quiero hacer una acotación Sí, muy Víctor. interesante lo que dice Osvaldo, y le agradezco mucho, porque es cierto, está el presupuesto. Podemos hacer geográfico, descentralizado, bla, 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 conforme a las carencias, pero no hay la disponibilidad. Hoy estoy hablando yo con un viceministro muy importante, que es el que más plata solamente maneja entre todos los ministerios del Paraguay. Y él está sin disponibilidad, es cierto, tiene presupuesto, es ley de la nación, pero no se puede emitir deuda, bueno, todo lo ya le conté. Y entonces yo creo que para devolver al Estado su naturaleza pública y la clase política no se apropie del delta futuro de incremento de las recaudaciones, una idea de devolver al Estado su naturaleza pública para mejorar la calidad gerencial del gobierno es: ¿qué tal si hacemos fideicomisos sobre todos ingresos futuros para propósitos específicos? Porque yo creo que la gobernanza del sistema financiero es un poco mejor que la gobernanza del Estado contratista. O del Estado contratista, no de obras, sino que del Estado contratista inclusive de gastos corrientes, creo que le llaman ustedes. Porque este Estado es muy voraz para consumir todos los deltas. Ahora yo estuve hablando y le quiero felicitar realmente a Oscar Uruguay, no creo que esté, ¿verdad? Porque estuve mirando, él me dice: Víctor, ya no es más tan regresiva nuestra estructura positiva. Ahora ya es 60-40, era 70-30, 80-20 también era, indirecto-directo. Y ahora ya es 60-40. Quiere decir que mejoró la regresividad. Somos menos Robin Hood inverso, que le sacamos al pobre para darle al rico. Ahora se le saca un poquitito más lo que tiene más. Pero si es que no se hace, como hizo el intendente de Fernando con el presidente de ESAP, que fideicomisaron luego ya ingresos futuros. Y hoy Fernando tiene el 95% de sus calles cubiertas con cloaca. Un caos de pavimento, ¿eh? Pero por lo menos hay cloaca. Hay gente que se queja, el tipo que tiene coche y dice: ¿para qué yo quiero cloaca? Yo lo que quiero andar de coche y de ser cojuá como yo. Entonces, yo lo que creo es que nosotros tenemos que priorizar. Es mejor tener cloaca que andar en un coche último modelo. Prefiero los H, ¿verdad?, a la cloaca, o sea, a perder cloaca. Yo creo que la jugada que hizo Fernando es muy interesante. Fideicomisaron ingresos futuros de manera tal, hay ingresos futuros luego, de manera tal que ellos adelantaron obras de saneamiento básico. Yo creo que por allí también va la salida, Oscar. Si es que vamos a actualizar el catastro para llenar los empleados públicos en los municipios, vamos a cambiar boca garrote. Es mejor nomás que todo ingreso futuro de una actualización catastral, ese impuesto inmobiliario ya tenga todo, ya sus, eso es lo que yo digo, su presupuesto georreferenciado con su banco de proyectos todo prehecho. Entonces el intendente cuando asume, no, Gendapán, hago plata UTA, ya vamos Gendapán, porque ya tengo todo, ya dónde se va a ir. Por allí creo que va la salida, porque yo, si no, viene el concejal, le golpea la mesa y le dice: si no me das planillero, no te apruebo tu rendición de cuentas. Te hablan de este problema. Mira, concluyo un poco esta primera parte, mi querido Víctor, totalmente de acuerdo, y conozco esa estructura que estás hablando entre ESAT y la municipalidad de Fernando de la Mora. Y yo creo que eso incluso, mi querido Víctor, no, porque muchos van a pensar: ¿y qué va a pasar de nuestros ingresos? Al contrario, van a quintuplicar su ingreso, porque ahora Fernando de la Mora es una ciudad y tiene la posibilidad de crecer en altura. O sea, edificios, paseos, industrias. Es decir, que ahora es una ciudad. La importancia que tiene el alcantarillado le da ese rango. Así es que yo opino ahí que realmente hoy van a tener mejores y mayores ingresos, y no depender de uno solo, y no tener ni siquiera, qué sé yo, la oportunidad de hacer edificios, ni siquiera edificios de departamento de 5 pisos, ¿verdad? Porque ya no tienen a dónde tirar su agua servida, ¿verdad? Mi querido Víctor,
placer de tenerte en esta primera parte. Esto va a continuar, así que yo te decía, este tema tenemos que empezar a dialogar y empezar a generar justamente esto que decimos. Y depende mucho de nosotros, ¿verdad? O sea, dijiste vos, ¿verdad? Así, para generar los grandes cambios y capaz deben de ser ocurrir en nosotros mismos, que tenemos que abandonar nuestra zona de confort, ¿verdad? Y empezar a hacer otras cosas, ¿verdad? A referirnos a otras cosas. Don Víctor, muchas gracias, muy amable, y ahora vamos a entrar en el segundo tema. Le tenemos ahí en el banquito a nuestro ministro auditor, con quien vamos a hablar un poco de rendición de cuentas. Voy a compartir pantalla. Me ayudan ahí. Si estoy compartiendo y se ve lo que estoy compartiendo, si me dan ahí un comprendido la gente de soporte, por favor. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Sí se ve. Tendrías que poner el modo presentación. Ahí está. Perfecto. Bienvenido, ministro Luis Cardoso. Un placer de tenerte en este conversatorio, mi querido amigo. Acabamos de escucharle a don Víctor, desafiante como siempre. Y gusto ¿verdad? Da gusto hablar en estos términos, ministro, cuando en realidad son cosas que tenemos que, como yo siempre suelo decir, usar un poco ya la táctica de la gallina. Directo al grano tenemos que irnos, ¿verdad? Porque si seguimos dando vueltas y vueltas, muy difícilmente podamos generar los cambios, podamos generar este tema de vivir mejor, de gestionar mejor. Y por sobre todas las cosas, el hecho de que en gestión pública se necesita realmente el romper un poco el status quo, ¿verdad? Ministro, contigo queremos hablar un poco la importancia de rendir cuentas, pero no el hecho de la importancia de rendir cuentas desde el punto de vista de la fiscalidad, ¿verdad? De completar los documentos, ¿verdad? Sino habíamos hecho este conversatorio con tres ejes, ¿verdad? Mirando tres ejes. Un tema de comunicación, que vemos que hoy el que comunica mejor es eficiente. Un tema de el que planifica gestiona mejor. Y hablar un poco de nuestras realidades, hacia dónde tenemos que ir, qué tenemos que hacer. Y fundamentalmente cuando estamos y acabé de decir eso, ¿verdad? Cuando termina la elección, realmente empieza todo lo que es gestión, ¿verdad? Y muchas veces tenemos que olvidarnos incluso del partido que me llevó al poder, ¿verdad? Porque tengo que gobernar una ciudad, porque tengo que gobernar un gobierno municipal, porque tengo que gobernar, y en ese gobierno municipal están funcionarios, colaboradores de distintos colores, ¿verdad? O sea, y eso no puedo mezclar, porque en realidad lo que tengo que hablar a partir de ahí es lo que necesita el ciudadano, lo que necesita mi pueblo, mi nación, y creo que eso nos lleva un poco a hablar de la importancia de rendir cuenta, pero mirando del concepto del famoso accountability, ¿verdad? O sea, rendir cuentas con responsabilidad, que muchas veces decimos nosotros, no, o sea, con tal que yo complete los documentos y le lleve a la auditoría del Poder Ejecutivo y a la Contraloría, ya está. Y no pasa por ahí, ministro, ¿verdad? Sino pasa por el hecho de que lo que hoy se exige o nos exigen la propia ciudadanía, en realidad está un poco más, ¿verdad? Es rendir cuentas mostrando la eficiencia, mostrando esa gestión, o mostrando que no pudo hacer también, ministro, ¿verdad? Muchas veces pasa por ahí, ¿verdad? Entonces, bienvenido, ministro, a este conversatorio. Queremos darte la bienvenida, bueno, y saludar también a nuestros amigos que están ahí conectados con nosotros, y bueno, darte un poco
el uso de la palabra en esto que queremos conversar contigo en esta tarde. Bienvenido, ministro. Buenas tardes, licenciado Oscar. En realidad, muchas gracias por la invitación para poder estar con ustedes. Como verás, a mi espalda tengo todavía, ¿verdad?, el Congreso del CONAI. Hoy todo el día tuvimos eso. Salí de ahí para entrar con ustedes. Estaba un poco cansadito, pero tengo que ser sincero, ¿verdad? Después de escucharle a don Víctor, se me pasó el cansancio. Sinceramente les digo. Mira, para mí, yo no le conocía antes al señor Víctor, ¿verdad? Hoy sí tuve la gracia y la oportunidad de conocerle. Realmente mis felicitaciones al señor Víctor, porque evidentemente es una persona que sabe mucho. Mi respeto para él y como te digo, licenciado, se me pasó el cansancio. Y acá estamos, ¿verdad?, para hablar sobre el tema de un conversatorio que para mí es lo más bueno en ese sentido, por el hecho de que muchas veces también lo serio y lo teórico ya cansa un poco, ¿verdad? Entonces, entrar en este tema del conversatorio para que podamos también intercambiar ideas, experiencias, para mí es lo recomendable también, ¿verdad? Por eso muy agradecido por esta invitación y aquí estamos para hablar sobre lo que es la rendición de cuenta, ¿verdad? Que la rendición de cuenta es un derecho de la ciudadanía, es un proceso que busca la transparencia, ¿verdad? Y por ende para la adopción del principio de buen gobierno. Muchas veces también se confunde un poco, ¿verdad?, rendición de cuenta con informe de gestión. Yo tuve la oportunidad, por ejemplo, como me conoce, licenciado, yo empecé de cero, ¿verdad?, en la Auditoría General. Fui escalando y yo siendo del Partido Colorado, ¿verdad?, soy afiliado al Partido Colorado. En el año 2012, el ex contralor, el doctor Octavio Airaldi, en la administración del presidente Federico Franco, fue nuestro auditor general. Y yo tuve la oportunidad con él, no siendo de su mismo partido, ¿verdad?, de que él me designe director general de auditoría forense. Y él quería hacer su rendición de cuenta. Entonces me encargó, ¿verdad?, ese trabajo. Entonces yo hice el planteamiento, planifiqué todo y le presenté. Y me dice él, pero esto no es rendición de cuenta. Y le digo yo, no, esto es rendición de cuenta porque la ciudadanía lo que quiere saber qué hicimos, con cómo hicimos y cuál es el resultado. Porque nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, en nuestra rendición de cuenta que, digamos, hicimos 18 auditorías, hicimos 20 capacitaciones. La ciudadanía no quiere saber eso. La ciudadanía lo que quiere saber, si vos hiciste una auditoría en el MOPC, ¿qué encontraste? ¿Y cuáles son las observaciones? ¿Qué hiciste de esas observaciones? Entonces, yo le expliqué eso, ¿verdad?, al doctor Airaldi y me dio la razón. Entonces, hicimos ese año en el Hotel del Paraguay, por primera vez, la Auditoría General hizo su rendición de cuenta y salimos, pero como se dice, de pie y con aplauso porque realmente presentamos la rendición de cuenta. Eso es como una experiencia también, ¿verdad, licenciado? Y vamos a ir hablando más sobre otros puntos. Excelente, excelente. Bueno, creo que entraste en el tema, ¿verdad? Y bien
infografía ahí nos presenta qué es rendición y qué no es rendición, y bien definiste un poco eso, ministro, ¿verdad? Que hoy lo que se plantea o que lo que nos plantea hoy fundamentalmente es esto, ¿verdad? O sea, rendir cuentas con responsabilidad, contar exactamente el producto de qué alcancé, qué no alcancé, cómo, y si no alcancé, qué necesito, ¿verdad? Porque mucha de esa interactuación también con la ciudadanía es importante, ¿verdad? Como para empezar a hablar de aquello que decimos permanentemente. El hecho de rendir cuenta es no solamente una obligación en este caso, de un ministro o de un intendente o de alguien que está en el ejercicio del poder, sino también es una obligación, ¿verdad? Tiene que estar obligado. Y es un derecho de los ciudadanos a escuchar de su gobernante, de su intendente, y esto solemos incluso llevar al mínimo detalle, ¿verdad? De su presidente de la cooperativa, ¿verdad? Que muchas veces estamos asociados y decimos, bueno, yo quiero escuchar qué se hizo, qué no se hizo y qué se dejó de hacer, ¿verdad? Y en ese orden, ministro, entiendo incluso que el decreto del 1341 habla un poco de un plan de acción, y ese plan de acción nos lleva a que permanentemente trabajemos en el tema de gobierno abierto. Y yo creo que por ahí un poco también pasa este tema, ¿verdad? O sea, si bien vemos que hay avances en este tema, ¿verdad? Porque vemos que las páginas web, o sea, hoy hay mucha información en las páginas web en donde, de las diferentes instituciones, pero creemos todavía que hay cosas por hacer en este orden, ¿verdad? Por sobre todo en lo que respecta a la participación ciudadana, a qué datos cuelgo, porque algunas veces solemos decir aquí, ministro, no, en mi página está mi plantilla de funcionario, ¿verdad? Uno quiere ingresar en la plantilla de esa institución, pero encuentra una plantilla del año, qué sé yo, del año 99, que nos representa, que no son datos que hablan justamente de esto. O en mi página permanentemente empezar a colocar, o sea, cuando hablo de datos abiertos, cuando hablo de plataformas colaborativas, cuando hablo de interacción con la ciudadanía, es decir, me conecto, me comunico, hablo, me sienten como para que realmente, así como usted dice, no solamente tengamos las leyes que dicen que tenemos que hacer, pero finalmente no tenemos en gestión. En este orden, ministro, creo que hay unos buenos avances en este tema. ¿Ahí tenés algún comentario, alguna experiencia que podés comentarnos en todo lo que hace hoy al tema de gobierno abierto, ministro? Mira, licenciado, en cuanto a gobierno abierto, se avanzó muchísimo. Por eso es que algunos cibernautas, por ejemplo, se dotan de muchas informaciones. Hoy tenemos muchísima información. El problema que tenemos es que muchas veces nosotros los paraguayitos, ¿verdad? Como se dice, no queremos escarbar, no queremos leer. Por ejemplo, la Contraloría en su página está lleno de informaciones. La Secretaría Anticorrupción está lleno de información. En la Auditoría General del Poder Ejecutivo también poseemos muchas informaciones. O sea que, en síntesis, se ha avanzado muchísimo en ese sentido, y con la consiguiente, ¿verdad? Facilidad con que la ley 5.282, que a cada ciudadano, ¿verdad? Le provee esa facilidad de solicitar cualquier información a cualquier entidad pública. Perfecto, ministro. Entonces, creo que estamos avanzando en ese orden, pero como usted bien dice, hay un problema. A unas veces no queremos leer, a unas veces... Pero ahí también tenemos que entender un poco, ministro, qué es lo que esa ciudadanía, o sea, la interacción con la ciudadanía, ¿verdad?
Si yo le hago mucho más difícil que lea, o le acerco la información, o estoy permanentemente abierto a accountability, ¿verdad? A rendir cuentas con responsabilidad, como es lo que estamos hablando, ¿verdad? Quisiera un poco desarrollar este tema, ministro, si me permitís, en dos áreas, ¿verdad? Hablar un poco del marco normativo y de los elementos principales de los cuales estamos hablando en tema de rendición de cuentas, ¿verdad? Para entender mejor, ¿verdad? Y ahí un poco darte de vuelta el uso de la palabra. Creo que contamos con una buena base a nivel operativa, a nivel de marco normativo. O sea, no podemos decir, no, acá hay un montón de cosas que no podemos hacer, cuando en realidad permanentemente hablamos de que rendición de cuentas está unida a la transparencia fundamentalmente y a la participación ciudadana, ¿verdad? O sea, más que nunca hoy, ¿verdad? Decíamos justamente en la participación de ayer, o sea, hoy un Twitter maneja, hoy un WhatsApp se maneja, y decían nuestros ponentes del día de ayer, hoy la ciudadanía se convierte en periodista muy fácilmente, ¿verdad? Con una foto lanza una información, un dato relacionado a gestión o a un montón de cosas que suceden permanentemente. Hoy, ministro, ¿cómo vos ves a nuestro marco normativo sobre la facilidad de rendir cuentas en función a lo que estamos hablando en esta tarde? Sí, bueno. Marco normativo tenemos. O sea que la fuerza coercitiva ya tenemos. Tenemos procedimientos bien establecidos para que esa información que el ciudadano precisa se le entregue en forma fácil y precisa. Lo que sí estamos teniendo todavía algunos inconvenientes con algunas instituciones públicas donde son reacios todavía a presentar esa información que ese ciudadano está solicitando. Le pongo como ejemplo una situación que en mi propia institución se presenta. Viene un pedido de un informe de auditoría de una persona X. Entonces, se va la secretaria general de mi institución, me dice, ministro, esto nosotros no le podemos entregar. Esto le tiene que pedir al presidente de la República porque nosotros dependemos del presidente de la República. Entonces le digo yo, pero en la ley de información pública, en el artículo 8, dice claramente que nosotros tenemos que entregarle el informe de auditoría a una persona que se identifique y que cumpla con los formularios por el cual se solicita ese informe. Entonces, personas así que son reacias todavía a presentar una información, existe todavía, pero ya están en cuanto a procedimiento para formalizar darle al ciudadano esa información que precisa. Tenemos todo establecido. Muchas veces lo que falta es esa voluntad política para cumplir con eso. Entiendo, ministro, que incluso el Poder Ejecutivo lanzó en el año 2019 o finales del 2020 un manual de rendición de cuentas para el Poder Ejecutivo. Incluso muchas de las informaciones estuvimos analizando desde ese punto de vista, ¿verdad? Y fundamentalmente, cuando todavía hay algunas cuestiones que quedan en una discusión, qué cosa, o sea, ¿toda la información que está en el sector público es pública? ¿O hay algunas cuestiones datos que son confidenciales y bien, así como te dijo tu colaboradora, mira que esto no podemos entregar porque dependemos de otras personas, ¿verdad? Pero me imagino que también seguramente tenés consultas
en este orden, ministro, ¿verdad? O sea, esta información es pública. O sea, los datos, por ejemplo, de una persona, los datos o sea, esa clasificación, ministro, ¿la tenemos o sea, está bien identificado qué cosas son elementos públicos que todos tenemos que saber y hay cosas que son confidenciales y no se pueden dar a conocer? No, de hecho que en la ley está bien definida, ¿verdad? Por ejemplo, los informes de CEPRELAT, por ejemplo, por decir, ¿verdad? Son confidenciales. También la Subsecretaría de Estado de Tributación tiene algunas informaciones confidenciales. Por ejemplo, el Banco Nacional de Fomento tienen informaciones que no pueden, ¿verdad?, ser de fácil acceso, pero sí, hay informaciones que son de libre acceso, pero que muchas veces hay algunas máximas autoridades, ¿verdad?, que medio que son reacios a presentar esas informaciones. Pero de un tiempo a esta parte, desde que empezó a regir la ley de acceso a la información pública, te puedo decir, licenciado, que se ha avanzado mucho, se avanzó mucho. Excelente. En esta infografía estoy presentando un poco la importancia de la rendición de cuentas, ¿verdad? Y hablábamos, y habló también nuestro amigo Víctor sobre el tema de la vinculación de la ciudadanía en la gestión pública, de la oportunidad que tiene la sociedad civil que se informe, ¿verdad? Por sobre todas las cosas, que analice, que monitoree, ¿verdad? Y a mí me gusta ese tema, que participe, ¿verdad? Porque creo que hacia eso nos fuimos en la primera ponencia, la participación ciudadana o la participación del sector público, que he visto incluso en muchos municipios tipo Naranjal y compañía, cómo el sector privado o cómo la ciudadanía colaborando desde, qué sé yo, desde su paseo central, desde el pintar su plaza, limpiar su plaza, limpiar su frente. O sea, hay cuestiones muy simples, pero entiendo yo que esa responsabilidad civil o entender que todos tenemos responsabilidad en cuanto a nos ayuda a fortalecer también el tema de integrar a la ciudadanía, ministro, ¿verdad? Entonces, en ese orden, ¿verdad? Creo que también estamos dando algunos pasos, ¿verdad? Como para que realmente el hecho de que la ciudadanía sea más participativa y sea reactiva también, ¿verdad? Informe, analice, monitoree, ¿verdad? Por sobre todas las cosas. Creo que hay los canales como para que se le escuche a la ciudadanía y empecemos a trabajar un poco en función a eso, ¿verdad? En ese orden también creo que hay un canal de comunicación bastante más relacionado, más directo, con oficinas que están definidas en las instituciones, tipo anticorrupción, oficinas de esa, no solamente esa oficina de queja y reclamo, sino esa oficina donde realmente yo me puedo acercar y decir, mira, esto puedo colaborar incluso, ¿verdad? Sí. No, de hecho que la ley de acceso a la información pública también a nosotros como Auditoría General nos acercó más también con la ciudadanía por el hecho de que a partir de que empezamos también a revisar las rendiciones de cuentas presentadas por las gobernaciones y municipios en el marco de la ley del FONACIDE, es donde más tuvimos acercamiento con la ciudadanía por el hecho, como que usted dijo, ¿verdad, licenciado? Tenemos canales bien definidos por donde el ciudadano puede presentar su queja, su denuncia, ya sea a través de la unidad anticorrupción, ya sea a través de FONACIDE, ya sea a través por fondos COVID. Y más me voy a enfocar en lo que es la rendición de cuenta del FONACIDE, porque es ahí donde más nosotros tenemos contacto con la ciudadanía por el hecho de que los fondos del FONACIDE son
por ejemplo, lo que más le afecta al ciudadano, tenemos nosotros muchas denuncias con respecto a la utilización de los fondos del FONACIDE. Normalmente yo le recibo día de por medio, vamos a decirle, a personas que vienen en grupo a hacer su denuncia. O sea que nosotros últimamente estamos interactuando bastante bien con la ciudadanía. Nosotros tomamos esa denuncia y actuamos de manera rápida. Y si me permitís, licenciado, quisiera también comentar, ¿verdad? Ya que esto es un conversatorio, algunas experiencias con respecto a eso, ¿verdad? A mí me encantó cómo tomó este conversatorio el señor Víctor y habló del tema ese de que el concejal es el que le chantajea al intendente, porque lastimosamente es así. Hay que reconocer eso, que es así. Y le voy a comentar, le quiero comentar una anécdota que tiene mucho que ver con lo que comentó, ¿verdad, don Víctor? Resulta ser que un día viene un concejal municipal a denunciarle a su intendente. Y le recibo yo la denuncia. Al cabo de 3 días, él viene otra vez y le trae a 5 concejales más. Entre 6 ya vinieron. Bueno, entonces le recibo yo la denuncia y a la semana que viene yo le digo al arquitecto, tenemos que irnos a tal municipio para verificar obra porque recibimos una denuncia de 6 concejales que aparentemente no se hicieron las obras, que las obras están todo mal. Bueno, se va el arquitecto, encuentran todas las obras, pero encuentran algunas observaciones, ¿verdad? En varias escuelas que no estaban tan bien en realidad, pero sí estaban las obras. Por suerte no había obra fantasma. Bueno, entonces resulta ser que cuando nosotros remitimos nuestro informe al Ministerio de Hacienda, si un municipio tiene observación, ese municipio no puede recibir desembolso mientras que no solucione esas observaciones. Entonces, nosotros sacamos nuestro informe, se va a Hacienda con observaciones y ese municipio se le traba su desembolso. Al cabo de un mes, el municipio no estaba recibiendo más desembolso. Viene otra vez el concejal y me dice, en guaraní me dice, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Porque no estamos cobrando más nuestra dieta. Y le digo yo, mira, concejal, usted hizo la denuncia y nosotros fuimos a verificar y encontramos algunas observaciones y mientras que no se solucione eso, nosotros no podemos hacer nada. El municipio tiene que hacer su descargo, nosotros tenemos que volver a ir a hacer una nueva verificación, mientras que eso no pase, la municipalidad no va a poder recibir desembolso. Se va desesperado, después de 15 días más o menos, el municipio presenta su descargo con fotografía que arreglaron todo, viene el intendente junto a mí y me pide que se vaya de vuelta el arquitecto para que se le pueda levantar esas observaciones. Y me dice el intendente, tranquilo nomás, a solucionar con fulano, que era el concejal que vino a denunciarle. Él quería nomás que yo le dé la construcción de empedrado. Es más súper. Ya me tranquilizamos. Para que vean nomás cómo se maneja, ¿verdad? Traje nomás colación con lo que dijo don Víctor, ¿verdad? Y bueno, esas son las cosas que ocurren, ¿verdad?
y que a nosotros nos permite también, ¿verdad?, interactuar con la ciudadanía. Y en síntesis, nosotros desde la Auditoría General tenemos buena relación con la ciudadanía en ese sentido, porque hasta hoy hemos cumplido con todos los pedidos que se ha recepcionado esos pedidos, ¿verdad?, a través de la información pública. Excelente, ministro. Muy gráfico lo tuyo, ¿verdad? Y siempre solemos también decir esto, ¿verdad? Son las cosas que permanentemente ocurren y son las cuestiones por las cuales tenemos que trabajar día a día. O sea, con eso no significa que esto, o sea, muchas veces solemos decir esto, ministro, o sea, hay cuestiones por el cual no hablamos, dejamos pasar, ¿verdad? Pero sí se habla en el pasillo, sí se habla por otros lugares, sí se habla en otro entorno, pero finalmente afecta mucho a la gestión, ¿verdad? Finalmente afecta a ese desarrollo, que esa ciudadanía, que ese municipio, que ese ciudadano, que yo, ¿verdad?, que vivo en Asunción, que otros que viven en otras ciudades, están afectados porque permanentemente sufrimos eso que justamente don Víctor decía, ¿verdad? Y en esta lámina, un poco rápidamente, ministro, creo que muchas de las cosas que dijiste están, ¿verdad? Cuando digo, tengo que tener derecho a esa información pública tiene que ser transparente, tiene que tener buena fe, tiene que ser fácil, o sea, no puedo comunicar y comunicar cosas que, qué sé yo, levanto luego en PDF para que no se entienda bien, no se lee, o sea, tengo que ser, como dijimos, debe haber celeridad, tiene que ser rápido, tiene que ser de calidad, tiene que ser eficaz, tiene que ser eficiente, de tal manera que lo que buscamos permanentemente es que tengamos todos responsabilidad en el tema de rendir cuentas, ¿verdad? Y con relación a esto, ministro, y ya un poco tenemos unos 10 minutos más adelante y darle también preguntas a la gente, entender a quién lo que le rendimos cuentas, ¿verdad? Entonces, ¿a quién rendimos cuenta? Y a los órganos de control, tu caso, ¿verdad? En instancias del Poder Ejecutivo, ¿verdad? A instancia nacional, a la Contraloría General de la República. Y bueno, cuando son hechos punibles, entender que eso va a tener su consecuencia en el derecho penal, ¿verdad? Y hay que rendir cuentas a ese nivel, ¿verdad? A la ciudadanía, ¿verdad? A la instancia de participación ciudadana, eso que estás hablando, ¿verdad? Que me encanta, ministro, que sea así, ¿verdad? Un grupo de vecinos quebrantados viene y te dicen, ministro, ¿verdad? Porque eso a una vez es difícil, a una vez es así que un ministro no reciba, ¿verdad? Nos recibe nomás ahí en el pasillo y muchas veces por esa razón muchos ciudadanos no quieren hacer su denuncia, ¿verdad? Entonces yo creo que esa instancia que estás mencionando tiene mucho impacto, ministro, a la hora de generar, romper el status quo, ¿verdad? De salir un poco de la alta, ¿cómo se llama? Del alto gabinete y empezar a recibirle realmente a la gente y saber escuchar a la gente, ¿verdad? A los medios de comunicación, que muchas veces nuestras autoridades como que tienen un temor reverente, ¿verdad? Así te llama o Víctor Raúl, y eso te llama de 5 días, donde yo puedo ir para te voy de Bártaro, ¿verdad? O si te llama alguien de ABC y ya la pucha, parece el día siguiente no sabes si lo que le dijiste va a sacar de contexto y vas a salir en otro, ¿verdad? Entonces, los medios de comunicación que también hoy juegan un papel importante, ¿verdad? Saber comunicar, saber qué comunicar, cuándo comunicar, que es importante, ¿verdad?
el control, el control político, los cooperantes. Hoy tenemos mucho también de esto, ¿verdad? O sea, las organizaciones, las instituciones que apoyan, ¿verdad? Entonces, ministro, en este orden, ¿verdad? Como que a quién rendimos cuentas hoy. Y bien hablaste de la importancia de la participación ciudadana, de los órganos de control, o sea, ese trabajo que todos los días estás haciendo vos, ¿verdad? En ese orden, ministro, ¿cómo estamos? ¿Qué más nos hace falta? ¿Qué crees que tenemos que mejorar? Los diferentes actores, ¿verdad? Tanto el sector público en saber comunicar, como en la ciudadanía saber preguntar o saber cómo interactuar con mis autoridades. Y ahí cuento también una linda, o no sé, una anécdota en una rendición de cuentas, porque esto pues arrancó el tema de rendición de cuentas a la ciudadanía dentro del programa Umbral también que desarrollamos a través del modelo estándar de control interno. Cuando hablamos de comunicación, hablamos de comunicación interna, comunicación externa y rendición de cuentas sociales. Y bueno, se empezaron a programar varias rendiciones de cuentas y una institución hace una rendición de cuentas, se le expone a sus directores y le llama a toda la ciudadanía asiste en ese foro, ¿verdad? Y evidentemente no estábamos preparados ni siquiera los actores en responder y mucho menos también los ciudadanos en saber preguntar, ¿verdad? Entonces uno de los participantes levanta la mano y dice, o sea, empezó a contar el presidente del ente, ¿verdad? Así como bien está diciendo, ministro, ¿verdad? Que esa rendición de cuenta de qué gastó, cuántos millones gastó, qué hizo, ¿verdad? Y se levanta la mano una señora y dice, señor presidente, dice, hace más de un año yo reclamo que mi alumbrado de frente de mi casa no se prende, dice. Y para esa persona, en ese momento, esa era su necesidad. Entonces, todo lo que él estaba contando no servía de mucho, porque finalmente lo que planteaba esta ciudadana era que hace un año ella no tenía alumbrado público frente a su casa. En ese orden, ministro, ¿qué tenemos que hacer? ¿Hacia dónde tenemos que ir? Hoy a nuestros futuros intendentes, a nuestros futuros concejales, ¿verdad? Que van a ocupar cargos o otros que van a reocupar, ¿verdad? ¿Cuál es el mensaje? ¿Hacia dónde tenemos que ir? Don Víctor dijo, tenemos que mejorar la calidad gerencial. Y eso notas como una deficiencia, ministro, o pasa solamente por un tema comunicacional, nomás el tema de que no sabemos rendir cuenta. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo con Víctor, ¿verdad? Con don Víctor en ese sentido. Pero yo también tengo una teoría que para mí todo pasa por la voluntad política de cada autoridad. Y por otro lado, es que muchas veces no sabemos comunicar, ya sea internamente o externamente, porque si yo no sé comunicarme con mis funcionarios, ¿cómo yo puedo pretender salir afuera a difundir algo si es que yo en mi propia casa no lo estoy haciendo bien? En síntesis, para mí lo primero es la voluntad política y muchas veces tenemos toda la buena intención de comunicar, pero no sabemos comunicar. Y ya que tocaste el tema, ¿verdad?, de los intendentes, yo estoy convencido de que
los intendentes muchas veces se sienten solos, los intendentes muchas veces no están bien asesorados. Yo sé y con conocimiento de causa que a muchos intendentes se les estafa porque lastimosamente por falta seguramente de recursos humanos hay muchos intendentes que se manejan con gestores hoy todavía y están al arbitrio de muchos gestores que actúan con mala fe. Hay muchos gestores que se van y le dice al intendente, mira, voy a presentar tu rendición en la Contraloría y me piden tanto ahí. Voy a presentar en el Ministerio de Hacienda tu rendición y me piden tanto ahí. Voy a presentar tu rendición en la Auditoría General y me piden tanto ahí. Y entonces muchas veces el intendente no tiene otra opción porque sabe que si no presenta su rendición va a tener problemas. Entonces muchas veces ese intendente cede a los chantajes. Por eso es que el intendente también se tiene que rebuscar por las informaciones y se tiene que rebuscar por la persona que le puede dar ese asesoramiento. Nosotros, desde la Auditoría General, también somos formador de formadores en el sentido de que también cuando ese municipio necesita saber cómo tiene que hacer su rendición de cuenta, también estamos dispuestos nosotros a decirle cómo tiene que presentar su rendición de cuenta. Porque al fin y al cabo, después de todo esto, el que va a salir beneficiado es la ciudadanía. A mí me duele mucho cuando a tal municipio como se dice vulgarmente, se le tranca su desembolso en el Ministerio de Hacienda porque no es tanto el intendente el que va a sufrir, sino esa ciudadanía que a lo mejor iba a recibir un bien, una obra. Entonces, por eso es que también digo que el intendente tiene que rebuscarse más en las informaciones y también el hecho de ir a preguntar no significa que él está de menos, porque como usted sabe, licenciado, nadie sabemos todo. Y para redondear nomás, licenciado, ¿verdad? Para mí, siempre yo digo, ¿verdad? Que todo pasa por la voluntad política y la voluntad del ser mismo para que todo salga a relucir. Excelente, ministro, excelente, excelente. Y decía un profesor, cuando hablamos siempre de control interno y la importancia del control interno en la gestión pública, ¿verdad? Siempre se mide el ambiente en la cima, decía, ¿verdad? Y es así, ¿verdad? Cuando el ambiente en la cima hay una clara definición en cuanto a gestión, en cuanto a transparencia, en cuanto a munirme de la información, de los datos, y así como usted dice, asesorarme, que me muestren, me enseñen, ¿verdad? Antes de dar un paso, estar bien saber cómo se gastan los royalties, saber cómo se rinden los royalties, saber cómo ingresan el FONACIDE, en qué concepto, cómo se gasta, cómo tengo que rendir cuenta de esto, mis ingresos locales, mis gastos, es decir, entrar un poco en ese ejercicio que creo que es necesario para todo administrador de la cosa pública, ¿verdad? Ministro, muchas gracias realmente por este espacio. Lo que quisimos hacer justamente es habilitar esto. Y bueno, a nuestros amigos que están participando, también le damos posibilidad de consultar. Yo le pediría también a Gustavo Nakamura que básicamente pueda ingresar ahora. Con don Gustavo
y su instituto estamos organizando y organizamos esto fundamentalmente pensando en todo lo que es gestión pública, en todo el ejercicio que representa trabajar mejor, acercar mejor propuesta, rendir mejor acciones y fundamentalmente hacer que el ejercicio público sea la voz de muchas personas y de los ciudadanos que quieren mejorar en gestión. Gustavo, para dar un poco cierre a estas charlas de ayer y hoy, bueno, agradecerle realmente también al ministro su participación, y así como él dice, ahí atrás tiene el CONAI, bueno, seguramente los auditores internos hoy estuvieron discutiendo muchas de las cosas que nosotros hoy estamos conversando, y bueno, respetando su cansancio, darle un poco también ya libertad para que descanse el día de hoy. Gustavo, contigo para dar un poco cierre a esto. Muchas gracias, Oscar, y gracias al ministro que se dio el turno para poder estar con nosotros. Sí, bueno, acabamos estas jornadas, estos seminarios que hemos de nuestra parte acordado y dar lo mejor que podemos, y con BDO y este impulso que estamos dando para la gestión pública. Son primeras iniciativas, van a venir muchas más con fundaciones. Hoy día acá en el Perú tuve el gusto de tener una entrevista también en vivo a las 12 de Perú, una de la tarde de Paraguay. Estuvimos conversando con Luis y salía yo de un evento, como les decía, interesante. Fundaciones como la Konrad Adenauer, fundaciones como la Fundación Felix Naumann y otras fundaciones ven con los ojos este tema que estamos iniciando en el Paraguay. Así que yo creo que es un primer inicio, que es importante, y el curso que pronto vamos a hacer también, este diplomado de auditoría, llamó la atención, incluso aquí en el Perú, a la Contraloría General de la República, que tenía el gusto de conversar con el Contralor del Perú, y se quedó sorprendido, ¿no? Porque le dije que hay un perfil, que se está trabajando, cosa que en otros países, como el Perú, que uno puede decir, bueno, eso estaría un poquito más avanzado, les puedo decir que no, y eso también nos llena de orgullo, ¿no? Que estamos dando un primer paso importante. Y bueno, a los que son candidatos a intendente, mucho ánimo, ¿no? Mucha fuerza, mucha energía y mucha cabeza y mucho corazón, como yo digo. Mucha cabeza para saber qué proponer, mucho sentimiento para saber exponer, pero no solamente que sea cabeza y corazón, sino también sea su actitud en esta contienda electoral que les viene. Así que muchísimas gracias y éxitos realmente en los próximos elecciones que se tienen ahora en octubre. Perfecto, aquí tenemos saludos cordiales, dice de Villa Ayes, Chaco, paraguayo, y eso ya me llena, luego Sembu ama. Vos no entendés, Gustavo, pero tenés que entender, ¿verdad? Ya me pone contento, ¿verdad? El Chaco paraguayo para todos nosotros es algo emblemático, ¿verdad? Y gente que esté participando del Chaco, le agradecemos realmente su participación. A todos nuestros amigos, como siempre, muchas gracias por la confianza. Siempre hacemos este tipo de cosas que es un esfuerzo, un gran esfuerzo. Contar con panelistas, bueno, Osvaldo dice presente de Asunción, dice, entonces también a los asuncenos, ¿verdad? Le damos gracias. Le decía, hacer este tipo de cosas lleva su esfuerzo, contar con panelistas, contar con toda una estructura, pero lo hacemos con todo el amor, con todo el cariño que representa realmente el ejercicio de la gestión y buscar entre todos, ¿verdad? Permanentemente escucharnos por sobre todas las cosas, en qué mejorar, cómo mejorar, qué hacer mejor, ¿verdad? Y siempre solemos decir el hecho de la participación privada, que podamos dar nuestro granito de arena en aquellas cosas que creemos que tenemos que ser solidarios muchas veces, ¿verdad? Porque siempre en el Estado la escasez de recursos, y ante esa escasez de recursos muchas veces tenemos que hacer cosas que desde el sector privado podemos hacer colaborando, y entendemos que esto lo hacemos, así que gracias, Gustavo,
desde Perú, gracias a toda tu organización también. De vuelta le agradecemos al ministro su predisposición y bueno, estamos en comunicación constante, ¿verdad? Los que manejan todavía cuestiones de comunicación por radio y el código Q suelen decir estamos en QAP. Eso significa que nos apagamos nomás un ratito, pero estamos atentos. Ese es un poco el mecanismo que tenemos de trabajar, ¿verdad? Nos desprendemos un poco de esto, pero estamos atentos en cualquier momento para estar de vuelta compartiendo este tipo de jornada y aquellos que realmente nuestros amigos nos vayan acercando, que sea la necesidad de comunicarnos de vuelta. Así es que muchísimas gracias para todos nuestros amigos. Gracias de vuelta a los panelistas que participaron con nosotros por su tiempo y por sobre todas las cosas nos volvemos a encontrar cuando así lo amerite el tema y entendiendo la necesidad de cada uno de ustedes. Gracias por la confianza y nos encontramos de vuelta. Buenas noches. Gracias, ministro. A las órdenes. Muchas gracias.